Hola, soy Tatiana Ramírez y esto es AI Work Lab. En este video te voy a mostrar qué es Microsoft Copilot, cómo escribir buenos prompts y cómo Copilot se integra para trabajar en aplicaciones como Word, PowerPoint, Excel y Designer, para que tú puedas ver exactamente cómo aplicamos Copilot en el mundo laboral. Vamos a través del video a usar un estudio de caso de una empresa ficticia que se llama Lucas Running Shop, ubicada en Nueva York. Y esto es porque pues a mí me gusta trotar. A través de este estudio de caso vamos a ver cómo un VP de marketing, un gerente de ventas y un candidato para trabajar en Lucas Running Shop se preparan, hacen análisis y planifican con la ayuda de Copilot. ¿Y qué es Copilot? Copilot es la inteligencia artificial integrada en tus aplicaciones de Microsoft 365. Funciona gracias a ChatGPT 4.0 y ese es el modelo que está detrás y que le da la capacidad de entender lo que tú escribes, haces o pides. Tú puedes usar Copilot en herramientas como Word, PowerPoint, Teams, OneNote, Excel. Todas estas apps están conectadas entre sí, lo que significa que Copilot puede ayudarte de forma coherente y cruzada cuando estás trabajando. Un punto importante es la privacidad. Microsoft asegura que lo que tú haces con Copilot no se usa para entrenar la inteligencia artificial de los grandes modelos de la IA. En resumen, lo que haces en Copilot se queda en Copilot. ¿Te estás preguntando si ya tienes Copilot? Existen 4 formas de acceder a Copilot. La primera es gratis desde el navegador. Entra a copilot.microsoft.com y Microsoft te ofrece 15 tokens al mes para probarlo. La segunda es con una suscripción de Microsoft 365 personal o familiar. Si al abrir Word, PowerPoint, Teams, ves el icono de Copilot en la parte superior derecha, significa que ya tienes Copilot. La tercera es una suscripción Pro que te da acceso a tokens ilimitados. La cuarta forma de acceder a Copilot es con Copilot para empresas, que está diseñado para equipos de trabajo con funciones avanzadas. Ahora que sabes cómo acceder a Copilot, vamos a lo importante. ¿Cómo funciona realmente y cómo puedes sacarle el máximo provecho con los famosos prompts? Si este video te está siendo de ayuda, suscríbete y haz clic en la campanita. ¿Cómo escribir un buen prompt? Un prompt es una instrucción, es lo que le escribes a la IA para que entienda lo que quieres lograr. Piensa en cuando estabas en primaria y te enseñaban a escribir un buen texto. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, cómo, por qué? En inglés hablamos de las 5 Ws. Con estos elementos básicos se puede construir un prompt claro y potente. De hecho, los mejores prompts se parecen a una historia breve y con contexto. Vamos a suponer que somos el VP de producto de Lucas Run, una empresa que vende artículos deportivos para los corredores. Vamos primero por todo con quién está hablando y le vamos a dar a Copilot un contexto sobre ti, el nombre, el cargo, el tipo de empresa, la industria, porque no es lo mismo ser un analista financiero que un gerente de marketing, el lenguaje y las prioridades cambian. Le vamos a decir entonces a Copilot: soy el VP de mercadeo de Lucas Running Shop, ubicado en Park Slope, Nueva York, con ventas de $3 millones anuales. Tenemos operaciones en Estados Unidos y algunos mercados internacionales. ¿El qué? ¿Qué quieres que haga Copilot? Define con claridad el resultado que esperas. ¿Quieres un resumen, una tabla, una infografía? ¿De qué tamaño? ¿En qué tono? Quiero que me hagas un resumen de máximo 2 páginas a partir de los análisis que te estoy añadiendo. Tercero, ¿cuándo y dónde se usará? Esto ayuda a Copilot a ajustar el formato o el estilo al contexto de uso. Este resumen lo voy a presentar mañana en mi junta semanal con mi equipo de ingenieros de producto y de mercadeo. ¿Y por qué? ¿Para qué sirve lo que estás pidiendo? Esto afina la intención. Es para informar, convencer, motivar. Mi intención es motivarlos a idear nuevos productos y estrategias para la próxima temporada de running. El prompt final: soy VP de mercadeo en Lucas Running Shop, Park Slope, Nueva York, 3 millones de ventas anuales, operaciones en Estados Unidos e internacional. Resume en máximo 2 páginas los análisis adjuntos para presentarlos mañana a mi equipo de producto y marketing.
El objetivo es motivarlos a proponer nuevos productos y estrategias para la próxima temporada. Y ahora que sabemos cómo estructurar un buen prompt, vamos a aprender cómo utilizar Copilot en Word, PowerPoint, Excel y Designer. Ahora vamos a ver cómo el VP de Marketing y de Producto de Lucas Running Shop utiliza Word y Copilot. Word es una de las herramientas más usadas del mundo, con más de 345 millones de cuentas activas en Microsoft 365. Es muy probable que ya tengas Copilot integrado, así que busca el icono en la parte superior derecha. Ahora veamos cómo funciona Copilot en Word. Como puedes ver, el icono de Copilot aparece y se desplaza a la izquierda a medida que escribes o lees un texto. En este caso ya tenemos un párrafo listo y puedo decirle a Copilot que lo revise. Observa cómo lo analiza y me sugiere una revisión. Incluso me pregunta si deseo incorporar los cambios sugeridos directamente en el documento. Esta función me parece muy valiosa porque no reemplaza tu criterio. Te da espacio para reflexionar, decidir y mantener el control del texto. Escribir sigue siendo un proceso creativo, intelectual y analítico, y eso es algo que Copilot respeta dentro de Word. En nuestro prompt inicial indicamos que trabajamos para Lucas Running Shop y que necesitamos un resumen de 2 páginas. Vamos a utilizar un estudio sobre las tendencias del mercado de calzado deportivo elaborado por la firma de investigaciones Precedence Research. El informe abarca el periodo 2025 al 2034. Copiamos el texto completo de la investigación en Word y en cuestión de segundos Copilot, siguiendo las indicaciones que le dimos en nuestro prompt, genera un resumen ejecutivo de 2 páginas que incluye una nueva visión del mercado, estrategias claves e implicaciones para el desarrollo de nuevos productos, entre otros. Copilot puede tomar tus notas, tus correos electrónicos, tus archivos y ayudarte a transformarlos en activos reales de contenido. Por ejemplo, le pedimos escribe 3 publicaciones para redes sociales, para Instagram, X, LinkedIn. Indicamos que queremos algo corto, conciso, con un tono personal y profesional, como leí este análisis sobre las tendencias y quiero compartirles los puntos más importantes. Quiero un estilo jovial pero corporativo, y mira lo que hace Copilot. Es maravilloso, pero también noto que Copilot utiliza un término que no es muy común en los Estados Unidos, y es hablar de zapatillas de correr. Yo le puedo sugerir shoes, sneakers. Copilot es poderoso, pero recuerda, necesita de tu dirección. La claridad la pones tú. ¿Recuerdas que uno de mis lemas es el futuro del trabajo es hoy? Bueno, hoy te voy a mostrar cómo con Copilot en PowerPoint tú puedes crear un pitch deck o una presentación para una entrevista de trabajo. Siguiendo con nuestro caso de estudio, vamos a ver cómo un candidato se prepara para una entrevista en Lucas Running Shop utilizando PowerPoint y Copilot. Primero que todo, le damos el comando presentar un análisis de las tendencias del mercado de calzado para correr en Estados Unidos en el 2025, y en cuestión de segundos Copilot en PowerPoint comienza a generar la presentación. Una de las cosas más útiles de Copilot es que te desbloquea mentalmente, te ayuda a estructurar ideas, generar contenido y visualizar tu mensaje de forma clara. PowerPoint Copilot genera una primera propuesta que sirve como punto de partida para la preparación de la entrevista. Crea títulos, estructura las diapositivas y propone contenido como colaboración con atletas, eventos comunitarios, patrocinios. El resultado es una presentación muy visual, colorida y lista para usarse. Incluso incluye animaciones entre diapositivas de forma automática. Pero te doy una advertencia realista. Eso sí, aunque el contenido es útil, es bastante general. Tú debes revisarlo, ajustarlo y asegurarte de que esté alineado con tu mensaje, tu audiencia y tu nivel de conocimientos. Durante todo este proceso, Copilot no solo genera contenido, también te hace preguntas. Si estás satisfecho con la versión, quieres reorganizar, si deseas explorar otras ideas. Esto te permite reflexionar y mantener el control creativo. En este caso también le pedimos, puedes reorganizar esta presentación para generar mayor impacto en la audiencia, y Copilot lo hizo. En la primera versión, las preferencias del consumidor estaban en la diapositiva 14.
En la nueva versión, ese tema aparece en la diapositiva 4. Copilot explica que este nuevo orden genera una narrativa lógica y fluida. Esta colaboración activa es una de las cosas más valiosas del trabajar con Copilot. La versión inicial tiene 26 diapositivas. El candidato necesita presentar solo 5, así que le pedimos a Copilot que resuma el contenido y lo hace. Pero aquí te comento, en la versión gratuita de Microsoft 365, Copilot no puede generar automáticamente una nueva presentación. La solución: copias el resumen que te da, abres un nuevo archivo de PowerPoint y utilizas la herramienta de diseño que está ubicada en la parte superior derecha, justo a la izquierda del icono de Copilot, y así puedes generar nuevas diapositivas de forma visual. Bueno, ya tenemos la presentación inicial lista y ahora quiero enriquecerla un poco más, así que le pido a Copilot, añade una diapositiva con los colores de moda de los tenis para correr. Copilot empieza a generar ideas y me responde: los colores neutros y pasteles están ganando popularidad, las combinaciones llamativas y los patrones visuales también son tendencia, y me propone una diapositiva, pero la IA y Copilot a veces también cometen errores y me genera una diapositiva con zapatos de bebé. Entonces aclaro, necesito imágenes con calzado para adultos. Inmediatamente Copilot me ofrece nuevas opciones. Selecciono la que más me gusta y le añado con un clic. En ese momento se activa Designer, que es la herramienta de diseño que ahora está integrada dentro de PowerPoint y automatizada con la IA. La encuentras en la parte superior derecha. Le digo a Copilot, como esta presentación tiene 26 diapositivas, ¿cuáles son las más importantes? Y automáticamente Copilot analiza todo y me indica que las diapositivas claves son la 7, la 8, la 12, la 20 y la 24, y lo más interesante de todo es que me genera automáticamente una micro presentación con solamente esas diapositivas, y esto es una versión resumida que puedo revisar rápidamente y usar para presentaciones breves. Algo también muy útil es que genera las notas de presentador automáticamente. Puedo guiarme al exponer sin tener que escribirlas desde cero. Después le pregunto a Copilot cuáles son los principales competidores de Lucas Running Shop en Park Slope, Nueva York, y Copilot me responde con una lista de marcas y también con una lista de almacenes en la zona. Mira, Excel ha sido una herramienta clave en mi vida profesional, pero seamos honestos, las fórmulas complejas se olvidan. En este bloque quiero mostrarte algunas de las cosas que he podido hacer con Copilot en Excel, en la versión gratuita y de Microsoft 365. Seguimos con el caso de Lucas Running Shop y comenzamos con algo fundamental: ver cómo luce nuestra tabla de ventas. Continuando con el caso de Lucas Running Shop, vamos a analizar sus ventas. Tenemos una hoja de Excel con los campos típicos: fecha, producto, región, vendedor, ventas totales. Antes de iniciar, es importante asegurarnos que la hoja de Excel esté en formato tabla. Ahora yo le pido a Copilot que calcule el porcentaje de stock no vendido en Lucas Running Shop. Copilot comienza a analizar los datos, me muestra la fórmula que usa, me muestra una tabla. Cuando yo acepto, automáticamente él me genera una hoja llamada datos de venta, donde puedo ver cada producto, sus ventas y el porcentaje de stock. Después le pedí algo más a Copilot, que mostrara el total de ventas por producto usando los datos de esa misma hoja. Envié el prompt y Copilot me respondió con una gráfica de barras lista para insertar. También me mostró cómo hizo el cálculo y me dio la opción de añadirlo como tabla. Esto es solo una muestra de lo que puede hacer Copilot en Excel con la versión gratuita. Algunas funciones más avanzadas, como limpiar datos, duplicados, crear dashboard automáticos, no funcionaron en mi prueba. Es dado al hecho de que estamos en la versión gratuita de Copilot 365. Pero si estás en un entorno laboral con la versión empresarial de Microsoft 365, puedes hacer esto y muchísimo más. Bueno, hemos llegado al final de nuestro tutorial sobre el uso del Copilot en la versión gratuita y en la versión de 365 de Microsoft. Si este video ha sido de tu ayuda, compártelo.
dale click a la campanita, suscríbete a mi canal y sobre todo practica, porque recuerda, el futuro del trabajo no es mañana, es hoy. Y la IA no es tu enemiga, es tu aliada.